El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes. Estamos en una emisión más de nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle, un programa que se produce desde la ciudad universitaria de Belénes. Como hemos estado en unas semanas bastante complicadas de movimientos, de protestas sociales muy justificadas en Colombia, en todo su territorio, hemos invitado hoy al director del Instituto de Paz de la Universidad del Valle, al profesor Adolfo Álvarez, que es un gran estudioso de los movimientos sociales, de los procesos de paz, y ha participado en muchísimos procesos en Colombia alrededor de estos temas. Muy bienvenido a nuestro programa, profesor Adolfo. Darío, muchas gracias por invitarme a este espacio y claro, muy dispuesto a conversar contigo, además que presides nuestro consejo directivo del instituto, entonces para mí es un honor y un placer, digamos, estar en este espacio que yo sé que es un espacio ya reconocido de análisis y bueno, atento a tus preguntas. Bueno, tú estás aquí precisamente por toda tu trayectoria y porque eres una voz experta en estos asuntos y queremos hablar para que nuestros oyentes tengan elementos de reflexión y análisis que son tan necesarios en los tiempos. Yo quería empezar por una pregunta, digamos, simple, es ¿qué es lo que está detrás de esta inusitada e inédita protesta social que se tomó las calles de Colombia? Esa es una pregunta muy compleja, creo que ya se han dicho muchas cosas y uno podría, digamos, para sintetizar, son varias dinámicas cruzadas. Digamos, tenemos en primer lugar un hecho de coyuntura en cierto sentido, y es que la pandemia evidenció, pero no solamente evidenció, sino que expandió una problemática económica y social muy profunda, especialmente en nuestra ciudad. Como han mostrado ya los estudios, Cali es la ciudad que más impacto sufrió con el tratamiento de la pandemia, porque no fue la pandemia, sino las políticas de la pandemia acentuaron la crisis económica. Entonces son temas de desigualdad, temas de precarización laboral, temas de exclusión sobre todo de los jóvenes, del sistema educativo, de un sistema educativo digamos que realmente los conecte con el mercado laboral, también una crisis digamos en términos de la capacidad del sistema económico de incorporarlos productivamente a lo que pudiéramos llamar trabajo decente y generación de ingresos. Entonces ese es un aspecto, pero en segundo lugar esto evidencia también una crisis digamos, podríamos llamarla de gobernanza, ¿sí? De una gobernanza democrática incluyente. ¿En qué sentido? Se han confrontado mucho los liderazgos públicos, la capacidad pública de dar respuesta, una respuesta constructiva, positiva a las demandas, también digamos de legitimidad en el sentido de que la gente respete y reconozca a las autoridades locales, regionales y nacionales. Entonces esos son elementos estructurales y obviamente hay un tema muy grueso y es la respuesta del gobierno nacional que de alguna manera, fíjate, los problemas estaban ahí, pero a partir de una decisión política del gobierno Duque, que fue meter una reforma tributaria en las peores condiciones económicas. Además, una reforma que todo el mundo dijo es una reforma que golpea a las clases medias, que acentúa los problemas de
contracción económica, que incrementa la desigualdad, hay una responsabilidad muy fuerte en el manejo que el gobierno le da a la coyuntura económica. Entonces agudiza y precipita mucho más eso. Entonces ahí hay un problema también de liderazgo público, de capacidad del gobierno nacional, incluso de haber leído también lo que podríamos llamar el paro del 2019. Obviamente uno sabe que hay demandas muy diversas, pero hay que reconocer que hay una eclosión desde abajo de movimientos sociales muy diversos, y la crisis de gobernanza, digamos, tiene que ver también con la dificultad del diálogo, de un diálogo productivo entre sectores, entre el Estado y los sectores sociales, y hacer pactos. Hago un paréntesis grande, no sé si ustedes han visto y tú has visto la diferencia de lo que ha pasado en Buenaventura. Pues Buenaventura están dadas todas las condiciones para que uno diga, pues sí, también una eclosión social, pero en Buenaventura este paro y esta coyuntura, digamos, ha sido afectada, pero más por los bloqueos, pero el paro fue asumido festivamente, con más interlocución entre el gobierno local y las comunidades. ¿Por qué? Porque ellos vienen de un movimiento anterior donde lograron una agenda, un programa, un plan integral con mucha participación de las comunidades y con un gobierno que llegó, que es el de Vidal, que representa de alguna manera ese movimiento social. Entonces fíjate que ahí hay una conexión de las bases, de las demandas comunitarias con la gestión pública y el gobierno local. Hay debilidades que tienen que ver con capacidades institucionales, pero también eso del liderazgo público ha sido puesto en cuestión. Y un último elemento que llama la atención, obviamente, es que se ha dicho todo el mundo, porque esto es un movimiento fundamentalmente pacífico, sí, la gran movilización pacífica que se ha dado de muchos sectores, pero por un lado la respuesta pública y la incapacidad de leer, y entonces la tendencia a militarizar, a dar una respuesta de orden público, digamos con el argumento de que es que hay vandalismo. Sí, hay grupos, no sectores, yo diría que son grupos, y ahí la pregunta es ¿quién alimenta eso para de alguna manera incentivar la respuesta, esa respuesta militarista que de alguna manera desvía y busca quitarle la justeza al movimiento? Y yo ahí lanzo una hipótesis, diría que hay sectores con distinto signo político que les interesa, todas las extremas, que de alguna manera les interesa un poco esa estrategia del caos, digamos, porque captan resultados, y esto hay que leerlo en términos de una larga onda que viene desde el 2019, es decir, esto hay que conectarlo con lo que pasó en el 2019, pero que va hasta el 2022, porque esto tiene que ver con un tema de posacuerdo, posconflicto, y la lectura y las fuerzas que se han ido configurando y que van a disputarse la dirección del Estado Nacional ya en un año, exactamente en mayo serán. Esta es una partida en la cual este conflicto y el tratamiento que le ha dado y cómo se está disputando no se puede desconectar de eso, pero obviamente hay que, todos los que están en campo deben entender que esto está fracturando y moviendo emociones muy fuertes. ¿Quién las capitaliza? ¿Cómo las capitaliza? Ese es parte de un análisis político y social que es necesario hacer. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? Palabra en radio. Bueno, vámonos al punto más caliente de este movimiento que ha tenido Cali y todos sus alrededores. ¿Por qué esta emergencia tan fuerte en Cali? Lo que está en juego, digamos, las propias contradicciones que ya tú señalas en tus primeras opiniones con el manejo de que se le ha dado al conflicto. Miremos un poco de este asunto Cali. ¿Qué ha pasado con lo que está desplegándose tan fuerte? ¿Quiénes se han expresado? Porque en última Cali se volvió emblemático porque ha cambiado, fue variando. Primero eran 15
14 puntos, 18, y ya en la última declaración de los muchachos, digamos, y de los colectivos que se han ido, aunque cuando decir colectivos es muchos grupos que se han ido expresando, se habla de 25 puntos, y ellos en su última declaración se llaman Unión de Resistencia. Se han expresado jóvenes, digamos, de las comunas de Cali, de barrios de Cali, digamos, que encontraron una forma de evidenciarse, pero también casi que de mostrar su rabia, de mostrar toda su desesperanza, pero también su reclamo, y se han convertido, porque yo creo que eso es lo interesante, en actores políticos en este momento, que no eran reconocidos. Obviamente hay grupos más organizados. Aquí nosotros tenemos una plataforma juvenil muy fuerte, ¿no?, en distintos sectores, pero estos grupos han sobrepasado la plataforma juvenil, como han sobrepasado a todos los liderazgos políticos, al paro, a los que dirigen el paro. Y te lo digo también viendo el tema, la relación con la universidad, porque obviamente los universitarios han estado muy metidos en esto, pero hay una tensión muy fuerte entre grupos muy consolidados dentro de la universidad, grupos que tienen pues una organización política, y estos grupos de comunidad. Hay una tensión porque la discusión es quién va a representar, cuál es el discurso, cuál es la narrativa, y obviamente se han presentado muchas tensiones y discusiones porque los jóvenes dicen no, es que nosotros nos representamos nosotros mismos y este discurso que ustedes quieren meter pues no es el nuestro. Entonces necesitamos es una voz nueva, por decir así, más fresca, aun cuando son pelados, muchos que no son universitarios, muchos que no han terminado bachillerato, muchos jóvenes, digamos, que viven ese proceso de exclusión. Entonces ahí se ha expresado eso. Obviamente pues uno no puede desconocer que también a esos puntos ha llegado grupos más organizados, sociales, comunitarios, pero los que han puesto, como ellos mismos lo han dicho, el pecho son estos jóvenes que han logrado finalmente, digamos, yo creo que se convirtieron en protagonistas, en actores sociales, en actores políticos, y están en una lucha también de reconocimiento, y creo que lo están logrando, pero es un reconocimiento para que haya una respuesta no represiva, sino una respuesta social, política, digamos, que finalmente en Cali lo hemos venido discutiendo hace muchos años. Yo he participado en tantas cosas buscando desarrollar lo que hemos llamado políticas de inclusión, otro tratamiento a los hechos de conflicto. Yo estuve, como otros colegas, en un proyecto piloto que fue el de CEPAS hace ya cuántos años, va a ser 30 años. 30 años, y nos anticipamos a mucho de esto porque trabajamos con las pandillas, buscamos desmovilizarlas, y aquí hay muchachos que tienen que ver con eso, y hay una presión muy grande, yo creo que eso tenemos que leerlo, de actores ilegales de todo tipo por cooptarlos. Y si la respuesta de la sociedad, porque no es solo la respuesta del Estado local o regional o nacional, si la sociedad en su conjunto no entiende que necesitamos un giro y un proyecto de ciudad más incluyente, obviamente hacia adelante tenemos es un polvorín mucho más grande, como nos ha evidenciado esta situación. Y entonces lo que hay que llamar es a una solidaridad muy fuerte para encontrar un proyecto inclusivo de ciudad, es decir, donde realmente, como dice el discurso, quepan todos, pero que los sectores más excluidos tengan un espacio pues para una vida digna, una vida productiva. Es decir, hay mucha iniciativa que ha ido logrando cosas con los jóvenes. Mire todo el tema cultural, lo que se ha logrado en Cali, solo a partir de la salsa. La salsa ha sido un elemento que se envolvió en inclusión. Tú, Darío, que trabajas toda esta dimensión de la cultura, lo sabes. Cuando rompe el letargo que acumula en su ser, cuando dice allá voy y decide empujar, cuando dice allá voy y decide empujar. La palabra en radio. La palabra en radio. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres rencorosas
incorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara, Rosa Elvira, Alejandra y soy Juliana. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muelas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Todas las compas marchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en Gallar, todas las guayú defendiendo su tierra. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Que retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Que retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Univalle Estéreo 105.3 FM. La palabra en radio. Somos miles de miles y dijeron que 1000. Somos gentes de bien y dijeron de mal. Flores que van cegando por querer un país. Un paisito de todos para vivir en paz. Estamos en un proceso crítico. La respuesta del Comité Nacional de Paro, porque en el primer encuentro no hubo acercamientos, lleva a que se mantenga el paro. Y lo que te quiero preguntar es, en tu perspectiva, ¿qué futuro le ves a los procesos de negociación, a las formas que se deben adoptar por esta complejidad de actores que han surgido y que yo le oía decir a un analista que, digamos, los líderes orgánicos de los movimientos, que eran los sindicatos, las organizaciones sociales, los movimientos campesinos, ahorita se enriquecen con otros actores que no tienen, dijéramos, un nivel de organización y que están pesando mucho? Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, ¿cómo ves ese proceso tan complejo de negociación que tiene que darse alrededor de esta protesta que realmente sí sacudió por entero al país? Muy importante, Darío, lo que estás planteando, y el primer punto es claro, es la crisis general de los liderazgos. Es que este movimiento lo que muestra también es, digamos, a quién le cree la gente, porque ese es un primer tema clave. ¿A quién le cree? ¿Quién puede, digamos, de alguna manera válidamente hablarle y que la gente crea que estos nuevos sectores expresan? Entonces, lo que decíamos, ha superado a todo el mundo, no solamente a la dirigencia del paro, sino a la dirigencia política, obviamente, ya lo hemos dicho, a la autoridad, que se han comportado también erráticamente, y ha sido parte del problema, realmente, esa incapacidad de conectarse, de entender lo que hay allí. Pero un segundo punto, que es lo que tu pregunta, que es muy importante, es el tema del diálogo, porque fíjate que es lo que estamos viviendo. Se ha impuesto una lógica muy fuerte de solo a partir de acciones, de hecho, pareciera ser que hubiera respuesta. ¿Y por qué? Porque la gente no cree en el diálogo o la respuesta a las peticiones cuando no hay una respuesta pronta, productiva, digamos, que muestre voluntad, y los mismos procesos de diálogo se vuelven muy complicados. Mira lo que nos pasó en la universidad. Tú estuviste ahí, tú estuviste mediando, tú estuviste propiciando el diálogo
en todos los momentos y el diálogo se vuelve tan complicado, tan difícil, y eso es una pregunta general para nuestra sociedad y esa es una de las líneas, tú lo sabes, que queremos fortalecer en el instituto, porque realmente estamos en presencia, el conflicto y los conflictos no van a desaparecer y ahí simplemente nos tenemos que remitir a uno de nuestros mentores intelectuales que se llama Stanislaw Zuleta, que decía que la sociedad, digamos, vinculándola con la democracia, era aquellas sociedades que sabían vivir productivamente los conflictos, por decirlo, por complementar no destructivamente los conflictos, porque un conflicto puede desbaratar cualquier cosa, una pareja, una familia, una institución, una sociedad, un país. Por eso nosotros estamos enfocados en una perspectiva epistemológica que es transformación del conflicto, no es ni siquiera solución, es transformación pacífica de los conflictos. ¿Para qué? Para ir dando respuesta a problemas que son más estructurales, pero ahí necesitamos que la sociedad toda se vaya moviendo, pero la base de eso es una capacidad de diálogo productivo, de toma de decisiones productivas, de reconocimiento de los actores, de empoderamiento en cierto sentido, y eso se llama gobernanza, es decir, reconozca y dele poder y poder de gestión también, porque los problemas, los que pretenden que todo lo resuelve el Estado, es una visión estatalista mandada a recoger. El Estado incluso como aparato muestra una incapacidad muy grande, solo cuando la sociedad se mueve, se empodera desde abajo, desde la mitad, pues los problemas pueden irse transformando, haciendo reconocimiento precisamente de estos grupos, dándole espacio, dándole respuestas, pero que ellos mismos sean parte de la solución y no parte del problema, porque el mismo Estado muestra una incapacidad de gestionar muchos procesos. Exigimos respeto por la vida, exigimos mejor educación, exigimos la verdad en las noticias, exigimos toda la información. Entonces, ese es el gran reto, cómo propiciar y cómo generar una cultura más productiva de diálogo, y ahí el papel de los mediadores. Fíjate que para el proceso de paz entre FARC y gobierno tuvieron que llegar mediadores internacionales, algunos expertos, otros más por reconocimiento político, que jugaron un papel muy importante. En la mesa nacional tuvo que llegar la iglesia como mediador y un actor internacional, y eso nos dice mucho de por qué nosotros tenemos que consolidar y formar gente con más capacidad para hacer mediación, que eso implica capacidad para reconocer y entender las distintas perspectivas, los distintos intereses, porque al fin de cuentas no es el mediador el que resuelve el conflicto, el mediador acerca a las partes para que ellas construyan y acuerden, digamos, entre comillas, pasos y una ruta para ir logrando ciertas cosas, y eso es lo que nosotros queremos como instituto, trabajar esa perspectiva de transformación pacífica, de posicionar los diálogos productivos, pero es respondiéndole a la gente, empoderando a la gente, no golpeándola, no violentándola, y obviamente del otro lado tampoco, porque fíjate, la respuesta oficial es ruda, es cruda, es violatoria, por lo menos una parte de la respuesta, porque sería injusto no decir que hay sectores estatales y públicos que están en otra perspectiva, pero lo mismo, la respuesta desde abajo puede terminar también golpeando o arrasando derechos de otros sectores. Entonces, por eso la importancia de construir métodos y formas de acercamiento, de reconocimiento, de diálogo productivo. Y ese reto lo tenemos en la universidad, lo discutíamos en una asamblea. No me confundas con el que saquea, soy el que marcha. No me confundas con el que quema, soy el que canta. Amante de la justicia, cual Quijote de la Mancha, y preparado para gritarlo así me duela la garganta. Yo soy aquel que devolvió al anciano la cartera y luego por negligencia murió en la sala de espera. Soy el que necesitaba un chequeo general y recibió la orden de cirugía en su funeral. El hijo de la madre con pensión miserable de 1/3 del sueldo mínimo, nunca ajustable, y a pesar de que el banco ya su casa va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable. Yo represento al que en su cuello nunca lleva alhajas, al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja, al ateo, al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo. Voy tomado de la mano con la madre soltera, la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida. Bueno, hemos conversado aquí con el profesor Adolfo Álvarez, director del Instituto de Paz de la Universidad del Valle, que fue creado precisamente para que juegue el papel que él nos ha contado aquí, y ojalá pudiéramos hacer aportes decisivos, no solamente en nuestra ciudad,
comunidad, en nuestra región y en el país, porque creo que tenemos mucho que contribuir desde la Universidad del Valle. Por supuesto, vamos a hablar más adelante con el profesor Adolfo en nuestro programa, porque hay mucha cosa por seguir analizando, por hacer balances. Te agradezco muchísimo de haber estado aquí, profesor Adolfo, en La Palabra en Radio. No, Darío, muchas gracias por la invitación. Este espacio yo sé que ya tiene una audiencia muy importante, muy reflexiva, y qué bueno poder dialogar contigo, que además siempre estás muy bien informado de muchas cosas. La Palabra en Radio. La Palabra en Radio. Bueno, le agradezco a Shirley Stein Mosquera, nuestra productora general, Fernando Patiño en la producción de sonido y Darío Henao Restrepo, quien les habla. Los espera el próximo domingo aquí en La Palabra en Radio, en la 105.3 de la FM. Deja que te cuente, niña, déjame contarte una historia triste, niña, una historia de antes, donde todo es gris, mi alma, donde no hay colores, donde todo sangra y crecen los dolores. Pero en esa guerra vieja como el tiempo, brotan las canciones del silencio. Las voces se abrazan y se encuentran de nuevo, se juntan y cantan. Un canto al viento, un canto por la tierra, un canto por la paz, un canto por la vida, un canto al viento, un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un canto al viento, un canto por la tierra, un canto por la paz, un canto por la vida, un canto al viento, un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un canto al viento, un canto por la tierra, un canto por la paz, un canto por la vida, un canto al viento, un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un canto al viento. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.